Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. A ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo de Israel, como sabéis muy bien, esperaba un Mesías rey, un enviado de Dios con fuerza, con autoridad. En parte se veía con una mirada política para reunificar Israel y liberarlo de los romanos, pensaban muchos. Pero en realidad la misión del Mesías era otra. Y entonces aquí entra Juan Bautista, el precursor, el que anuncia a Cristo. Se presenta predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Esta conversión, que quiere decir cambio de mentalidad, no solo cambio de hacer el bien en vez del mal. Claro que la conversión lleva a eso, a hacer el bien y dejar el mal. Pero aquí hay algo más que eso. La conversión es cambio de mentalidad, cambio interior. Porque si solo cambiamos momentáneamente el dejar de hacer una cosa para hacer otra, pero no cambiamos por dentro, volveremos a hacer lo mismo en muy breve, en poco. La conversión quiere decir el transformarse por dentro. Y eso quiere decir no solo reconocer, sino ese propósito de enmienda, de cambio interior y cambiar la forma de ver el mundo. Eso es uno de los problemas más claros del mundo de hoy, que tiene casi imposible esta conversión porque no quiere cambiar de mentalidad. Dios no entra en la ecuación, Dios no importa, y la conversión es hacia Dios, dejar de mirarse uno mismo y poner en el centro a Dios mismo. Y entonces dice: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Es lo que anunció el profeta Isaías: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Y aquí viene toda esa mentalidad antiquísima de muchos siglos antes de Cristo, pero que ha durado durante toda la historia hasta hoy, que se pone como ejemplo: ha de venir el Señor. Aquí hay 3 venidas del Señor. La venida en el nacimiento, que la celebraremos por Navidad. La venida que va viniendo cada día a nosotros, como vino con Juan Bautista a los apóstoles después y a todos los cristianos de la época. Y que nosotros es recibir a Cristo Eucaristía y a Cristo en los demás sacramentos. Es esa venida intermedia, tenemos a Cristo, comemos de Él.
y después la venida al final de los tiempos, esas tres venidas. Pero en la mentalidad antigua, decíamos, cuando había un gran acontecimiento, y en la antigüedad el gran acontecimiento era la venida del rey o del emperador, ¿qué se hacía? El rey advertía con tiempo, se arreglaban los caminos, a veces se allanaban ciertas valles para que la carretera no tuviese desniveles, a veces se hacían puentes, hacía lo que hiciera falta, se encalaban las casas, se daba buena imagen, se cambiaba un poco todo para mejorarlo todo y dar buena imagen al rey o al emperador. Y decimos, estas cosas se han hecho siempre y se continúan haciendo cuando hay grandes actos. Recordemos, claro, aquí ya los jóvenes ya nos acordarán, los más mayores sí, cuando hubieron las Olimpiadas. Hubo las Olimpiadas aquí en Barcelona en el 92. Los años anteriores eran que si se construyen las rondas, que si se hacen nuevos palacios, nuevos hoteles, que si se arreglan las fachadas de las casas. Era todo dar buena impresión, prepararlo todo, arreglar las salidas y las entradas de Barcelona para que pudieran entrar más rápido, con más capacidad, 1000 cosas. Todo eso era porque simplemente por las Olimpiadas se hizo la transformación de la ciudad. ¿Cuánto más por Cristo, el Hijo de Dios, el Dios que viene a nosotros? Cada cristiano se ha de transformar por dentro. Aquí ya no es la buena apariencia por fuera, sino que aquí lo que se nos pide es el cambio interior, el cambio para que podamos dejar el pecado y vivir en la gracia, el cambio que también es una preparación aquí para todo lo que es el sacramento de la penitencia, ese sacramento que muchos hoy olvidan y que tan necesario es en la vida del cristiano. Saber pedir perdón a Dios y hacerlo en el sacramento. Eso es una de las mentalidades de hoy, que es la de decir, yo soy bueno, no es necesario el sacramento de la penitencia, yo no me confieso, yo me confieso con Dios directamente, no necesito confesarme. Y resuenan aquellas palabras del Evangelio que da a los apóstoles: os doy el Espíritu Santo, a quien perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quien no se los perdonéis les quedan sin perdonar. Esa mentalidad la gente lo olvida. Dios ha querido el perdón de los pecados por medio de los sacramentos, y especialmente, no solo, pero especialmente por dos: el sacramento del bautismo, que perdona todos los pecados, no el bautismo de Juan, hablamos del bautismo de Jesús, el bautismo cristiano, y después el sacramento de la penitencia para los pecados después del bautismo, los pecados graves. De ahí esa obligación que nos dan los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, confesar todos los pecados mortales al menos una vez al año, y en las ocasiones cuando se va a comulgar y tal, se necesita antes, si hay pecados mortales, confesarlos. Eso algunos lo cumplen bien, otros no les interesa y lo dejan correr. Y no se dan cuenta que eso va hacia su condenación. También de esto debemos convertirnos y darnos cuenta del camino que Dios quiere. Ya sé que a veces no es fácil. Y ya sé que los que llevan muchos años sin confesarse, es duro confesarse la primera vez después de tantos años. Algunos incluso es posible que no se hayan confesado desde la primera comunión y no sepan ni qué decir en el momento de entrar en el confesionario. Lo vemos tantas veces. Pero lo importante no es lo que yo piense, lo que yo sienta, los problemas que yo tenga, sino qué es lo que Dios quiere de mí. Y lo que quiere es que viva en gracia. Quiere perdonarme los pecados, pero como Dios quiere que se perdonen. Quiere que vivamos en cristiano. Y aquí vemos otro punto en este Evangelio.
Cuando Juan Bautista va predicando y que la gente se convierta, que cambie de vida para prepararse al Señor que viene, empieza a ver que muchos fariseos y saduceos vienen también para bautizarse en el Jordán con Juan Bautista. Y Juan Bautista, recordemos, el mayor de los hombres según Jesús, o sea que no era un cualquiera, empieza a tirar la caballería encima contra estos. Raza de víboras, les dirá. ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. O sea, no vengáis simplemente a decir, nosotros nos aprovechamos del perdón de Dios, ya está. Que nos perdone, que nos hacemos como los demás, pero realmente, ¿qué fruto dais de conversión? Lo que dicen los saduceos y fariseos nos lo pregunta hoy a nosotros. ¿Damos frutos de conversión? ¿Realmente sabemos lo que es dar frutos de conversión? ¿Sabemos lo que es vivir las obras de misericordia? ¿Lo que es realmente lo que Dios quiere en nuestras vidas? Pues si no, a lo mejor tendremos que reestudiarlo otra vez y ver realmente si seguimos la voluntad de Dios o no la seguimos. Y no os hagáis ilusiones, dice a los saduceos y fariseos, pensando, tenemos por padre a Abraham. O sea, nosotros somos de la familia de los salvados. Nosotros, diríamos con la mentalidad de hoy, somos cristianos, somos de Cristo. Pero es que lo somos de verdad. Vivimos según Cristo, ahí está el kit de la cuestión. O simplemente, cumplimos aquello que es el mínimo. Es aquello que se llamaba la teología del cumplimiento, decían algunos hace años. Aquello del cumplo y miento. O sea, sí, hago 3 cosillas para hacer ver que soy cristiano, pero en el interior de mi corazón miento. Cumplo en apariencia, pero miento en el interior de mi corazón, porque vivo como sin Cristo, pero hago algunas cosas externas que parece que sea cristiano. Ahí está ese examen de conciencia que hemos de ir viviendo cada día. Vivo de cristiano de verdad, me tomo en serio a Cristo, sigo sus mandamientos, soy discípulo suyo. ¿Realmente me tomo en serio a Cristo, sí o no? ¿Quiero ser suyo, sí o no? Lo espero no solo de cara a la Navidad, sino en toda la vida para poder vivir y morir con Cristo. Entonces todo tiene sentido. Si no, seremos como esos saduceos y fariseos. Buena apariencia, pero como los sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. El Señor nos pide esa conversión, ese ir hacia Él, ese creerle, ese seguirle, ese amarle. Es lo que da sentido a la vida y lo que nos lleva a la vida con mayúsculas, la vida eterna.